Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, Manuel Belgrano posiblemente estemos pensando en una de las personas más importantes en la historia de la República Argentina. Creo que, desde el punto de vista particular, Belgrano, San Martín y bueno, yo le agregaría Mariano Moreno, son tres ejes fundamentales para entender el primer proceso de liberación de nuestro país. Siempre decimos que lo que nosotros hoy denominamos República Argentina se constituyó en sus orígenes como el Virreinato del Río de la Plata, y fue mucha la lucha que tuvieron, en este caso, podemos decir, los porteños, para lograr que el Río de la Plata pase a ser, en este caso, un virreinato. Recordemos que antes había solamente 3 virreinatos y va a aparecer el Virreinato del Río de la Plata con las reformas borbónicas. Todo este proceso de liberación va a encontrar, entre otras cuestiones, a un joven abogado. Estamos hablando de Manuel Belgrano, un hombre que la historia iba a cambiar su rol, de un hombre, podemos decir, de la pequeña burguesía, con una muy buena posición económica, un letrado, un hombre que tenía todos los elementos posibles para pasar una vida tranquila, va a comenzar a enfrentar su destino, que es el destino de la patria. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con esto, con este homenaje que le hizo el canal Encuentro a Manuel Belgrano. En 1812, Belgrano fue enviado a establecer 2 baterías de cañones en el río Paraná, junto a la villa del Rosario. Allí enarboló por primera vez el estandarte que diseñó para sus tropas. El triunvirato no quería que se creara un pabellón, porque eso ahondaría el camino a una ruptura total con la monarquía española, paso que todavía no gozaba de consenso entre la dirigencia rioplatense. Pero Belgrano decidió seguir adelante y creó la bandera. Excelentísimo señor, en este momento que son las 6:30 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y quedo con la dotación competente para los 3 cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar la tropa y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde vuestra excelencia, Rosario, 27 de febrero de 1812. Manuel Belgrano. Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. Poder ir más allá de la construcción del prócer Belgrano sirve para dejar de ver a un prohombre excepcional y conocer a un ser humano cuya pasión no se limitaba solamente a sus ideales y que a pesar de sus muchos problemas siempre siguió sus convicciones. El primero resulta inalcanzable e irrepetible, pero el segundo nos puede motivar para seguir las nuestras. Por volverse revolucionario, Belgrano dejó su promisoria carrera de lado y se dedicó de lleno a la causa en la que creía.
Ese es el lado más importante de la figura de Belgrano. El hombre que se volcó activamente a conseguir una transformación de su realidad. Bueno, y en este video que veíamos del canal Encuentro intenta reflejar esto que nosotros queríamos encontrar en la figura de Manuel Belgrano. Y justo cuando el historiador definía a Belgrano, decía un hombre que intentó transformar la realidad, por eso a veces decimos que este concepto de política se ajusta a la figura de Belgrano, uno de los primeros que intenta transformar la realidad. Por eso decíamos Belgrano, Moreno, más tarde enfrentándose a Saavedra y San Martín, seguramente es el ejemplo claro de lo que fueron tres hombres que en su época lucharon contra el poder. Pero también es importante destacar la figura de Belgrano en una cuestión que a veces se saca de contexto y tiene que ver muchas veces con lo que a veces los ciudadanos, los rosarinos, hablamos cuando escuchamos los discursos de la presidenta. Por ejemplo, que algunos medios de comunicación local criticaron diciendo evidentemente es un discurso político. La verdad que es muy difícil que un funcionario político dé otro tipo de discurso que no sea un discurso político por claramente la función que tiene. Lo segundo que es importante, que a veces cuando se habla en la historia argentina de lo importante y fundamental que son los consensos, tenemos que decir que la política, como nosotros la conocemos, que no es otra cosa que la lucha por el poder es un elemento constitutivo de la política, implica muchas veces consensos y disensos. Los seres humanos somos seres que a veces consensuamos, pero también disentimos, y creo que esto es fundamental tener en cuenta. Belgrano fue un hombre que en algunas cuestiones consensuó, pero cuando incluso pensó en el color de la bandera, existía claramente un disenso. Belgrano pensaba, bueno, vamos a idear un color de una bandera que no genere un quiebre absoluto con lo que tenía que ver las costumbres de la época, como también lo hizo San Martín cuando no decidió enarbolar la bandera del directorio, sino pensó por el contrario, una bandera latinoamericana para que no sientan, en este caso, lo que en un futuro iban a ser los hermanos chilenos, que una invasión de un país a otro, sino un ejército libertario que lo que iba haciendo es liberar a América, en este caso, de los realistas. Y para ir finalizando y decir lo triste que es la historia argentina, recordar que las grandes batallas que libró Belgrano y el dinero que él ahorró, lo cedió para la construcción de escuelas que nunca se construyeron porque justamente el poder central dilapidó ese dinero y la utilizó para las guerras internas, es decir, la guerra más adelante con el feudalismo. Esto es parte del homenaje que nosotros le queríamos hacer a Manuel Belgrano, destacando esta cuestión, la valentía, pero también el coraje que tuvo Belgrano y lo importante que fueron sus concepciones en la construcción, lo que en un futuro se iba a llamar la República Argentina. Este fue el homenaje a Manuel Belgrano. Vamos a ir ahora a una tanda publicitaria y luego nos va a acompañar el licenciado Nicolás Weiserman en 777, charlando los temas más importantes de la semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.